Bueno, muy buenos días. Estamos en este programa de podcast de Manuel Ruiz, experiencias pedagógicas que marcan. Usualmente siempre traemos invitados que hablan de su vida académica, de su vida laboral, de el éxito en sus carreras. Pero hoy voy a entrevistarme a mí mismo. Como todos ustedes saben, experiencias pedagógicas que marcan nace de la necesidad de contar, de relatar esas experiencias de vida de profesionales, docentes que realmente hacen el cambio en Colombia y en el mundo. Bueno, ¿qué les puedo contar acerca de mi experiencia profesional? He trabajado en producciones para Netflix con compañías como Semeo Producciones que hacen posible llevar ese tipo de contenidos a grandes plataformas. Por ejemplo, trabajé en Pálpito primera y segunda temporada. Mi cargo era supervisor de continuidad o script, bajo la dirección de Camilo Vega, Rolando Campo, Ruth Caudelli, Rodrigo Tiana. Entonces, básicamente es llevar la continuidad de la propuesta de imagen y llevar ese registro de continuidad en base al raccord. Raccord es continuidad, raccord de luz, raccord de sonido, de movimiento, de los objetos, y que en el momento que se pase ese producto, o sea, esa grabación a edición, todo concuerde y pueda entrelazarse plano a plano de una manera adecuada. Bueno, muchos se preguntarán si trabajo en el mundo de la imagen, de la fotografía, del video, de la televisión, del cine. ¿Por qué estudiar una especialización en liderazgo e innovación educativa? Sencillamente porque siempre he tenido esa vocación de transmisión de conocimiento. Y en este programa, Experiencias Pedagógicas que Marcan, siempre tratamos de traer personas relevantes que puedan contarnos sus experiencias pedagógicas, sus experiencias de vida con base a la educación, a la pedagogía. Muchas personas empiezan por otro tipo de carreras y de una u otra forma esas historias de vida van convergiendo en el mundo de la pedagogía, en el mundo de transmitir, de transmisión de esas ideas, de transformarse en esos profesionales, en facilitadores. Y ese facilitador es lo que conocemos hoy en día como pedagogo, como docente. Y por eso es la importancia de este programa, de este podcast, Experiencias Pedagógicas que Marcan. I give myself. Siempre que viene un nuevo invitado a nuestra sala de grabación, hacemos esa primera pregunta, ese primer acercamiento a la ruta vital. Para mí, esa génesis del dictar clases se puede pensar desde aquellas visitas por la década de los 90 en la casa de mi abuela Beatriz o mi tía Chana. Y yo solía guardar varios libros de básica primaria en una maleta de cuero desvanecida por el constante reflejo del sol que achicharraba el cuero. Recuerdo que la llevaba repleta de libros con un horario de clases y le dictaba clase a mis primos. Ahora, la construcción de identidad mía es fundamental si lo analizo con respecto al Manuel de hoy, con respecto al Manuel de ayer. Pero si nos ubicamos en ese primer punto de inflexión, de dictar clases de modo de juego a mis primos, podemos percibir el primer vestigio de didáctica a través del juego. I give myself.
Pensar esos primeros momentos de pedagogía, desde el infante al infante, como lo hacía con mis primos, lo transporto a la dimensión del adolescente al infante, como les estaba relatando con anterioridad, esa experiencia de dictar módulos de catequesis a niños desde las grandes proezas del Antiguo y Nuevo Testamento para poderme graduar de bachiller, y cómo ejecutaba premios por intermedio de juego para así poder generar atención sobre ellos. Ahí empezaba la ruta del docente. Después de haberme titulado como profesional, trabajé en varios proyectos audiovisuales. Recuerdo que trabajé para Semioproducciones, como yo lo había mencionado, trabajé para el canal Caracol, en el área de entretenimiento, también para el canal RCN, en una serie que se llamaba Correo de Inocentes, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco. Y alternamente trabajaba con comunidades, o sea, trabajaba con proyectos de gran envergadura y también trabajaba con comunidades. En una película que se llamaba El Ángel del Acordeón, trabajamos con un compañero que era el making of, que se llama Philip, y Philip años después, en conjunto con otras personas, lanzó el Festival de Cine de Villa de Leyva, y ahí fue cuando tuve ese primer acercamiento con comunidades. Él trataba de dictarle clases a la comunidad guayú. Estábamos localizados en San Juan del Cesar, en Bosconia, en la Baja y la Alta Guajira, y es cuando entendí que la práctica docente se necesitaba estudiar más, se necesitaba realmente poner en juego todo lo aprendido y ponerlo en disposición de la gente, de los estudiantes, de las comunidades. Pasados los años también empecé a estudiar un poco de astrología, y cuando empecé a estudiar astrología me di cuenta que era una clase mentor-estudiante, en donde uno lo que buscaba era transmitir el significado de unos planetas que estaban situados en una carta natal bajo unas variables zodiacales enmarcadas en 12 áreas de experiencia desde una perspectiva humanista. Y es cuando ese hacer va tomando forma y me lleva a la primera clase real y única que he tenido. Desarrollé un workshop de 4 sesiones de 2 horas para la alcaldía de Boyacá sobre liderazgo, y lo expliqué desde la plasticidad de la serie televisiva Betty la Fea y cómo se vinculaban todos los personajes desde una perspectiva laboral y organizacional, finalizando con una interpretación numerológica según vertientes del calendario chino y astrología occidental para evidenciar cómo era el trato entre profesionales dentro de la alcaldía. Realmente fue una experiencia enriquecedora, porque no solo eran los profesionales, también eran esos funcionarios que no tienen voz ni voto, secretarias, personas de servicios generales, conductores, y realmente a partir de la observación, de ser espectadores de una serie de televisión, cómo ellos iban vinculando sus conocimientos, lo que habían visto, para poder construir conocimiento. Y es ahí cuando en esa sala de la alcaldía de Boyacá se empiezan a tejer experiencias y conocimiento. Bueno, les voy a hablar la ruta investigativa de este programa, este podcast de experiencias pedagógicas que marcan desde mi perspectiva. Hoy como soy mi propio invitado a este programa, pues lo abordo desde esas habilidades investigativas que fui desarrollando cuando estudié una maestría en estudios de teatro, cine latinoamericano y argentino en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Prácticamente la estudié 2 veces, en el año 2013 al 2015, y después regresé hacia el 2018
pero pues bueno, no terminé. Pero estando vinculado en esa maestría, desarrollé esas capacidades investigativas por toda la bibliografía que teníamos que leer, que analizar. Teníamos que desarrollar muchas monografías con 30, 40 bibliografías, libros, analizar puestas en escena, teatro, cine, y realmente ahí es cuando puedo tener ese sustento para poder seguir mi proceso como docente. Realmente ahí es donde parte toda esa experiencia y se va condensando en esa investigación, en ese deseo de transmitir conocimiento. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este capítulo de experiencias pedagógicas que marcan. Su servidor Manuel Ruiz, entrevistando a miles de docentes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.